comunidad de Aprende con Salvi. Ustedes saben que todos los miércoles nos encontramos en este espacio, en este mismo enlace. De pronto a veces cambio la clave con el número del día y la fecha y el número del mes, pero siempre nos encontramos en este espacio los miércoles a las 6 de la tarde. Nosotros seguimos encontrándonos, generando espacios como los que generamos en el cowork. Entonces, todos son bienvenidos. Juan Camilo, te dejo para que nos cuentes un poquito sobre este tema al que convocamos. Te quería preguntar, si alguien tiene una inquietud, ¿te puede interrumpir o dejamos la sección de preguntas para el final? Ya tú nos dices. Bueno, no, pues en primer lugar encantado de estar con ustedes en este espacio. Hoy desde la virtualidad, esperemos que más adelante pueda volver a ser en presencial, precisamente en el coworking. Y bueno, no, como reglas de juego, a mí me encanta que en caliente validemos inquietudes, que sea precisamente el ejercicio de ir llevando el hilo, que lo hagamos muy abierto, muy conversado precisamente. Entonces, no, súper abierto adelante el que tenga inquietudes, las vamos resolviendo y vamos ahondando en los temas, ¿ok? Listo, entonces todos ya saben, en el momento en que quieran hacer una pregunta, simplemente activan su micrófono y podemos ir interrumpiendo a Juan. A Jorge. Ok. Gracias. Listo. Bueno, no, entonces, digamos que este ejercicio de hoy, con esta invitación precisamente, pues agradecer a Salvi, digamos, por abrir la puerta precisamente a hablar de micromovilidad. Es algo que nosotros desde Cosmic Go venimos trabajando muy fuertemente como una revolución de la industria de la movilidad. Generalmente, digamos que cuando uno menciona la palabra micromovilidad, es muy difícil relacionarla a algo, digamos que todavía como es un término, digamos, muy relativamente nuevo, la gente cuando piensa en micro piensa en muy pequeño y se preguntan qué es micro realmente. Y digamos que para explicar qué es la micromovilidad, pues lo primero es hablar de qué es macro, por ejemplo, qué es lo más grande. Y nosotros en Medellín tenemos un ejemplo muy bueno, digamos que a nivel Colombia, a nivel Latinoamérica, es uno de esos ejemplos que permite fácilmente interiorizar los conceptos, y es que cuando hablamos de los componentes macro o masivos, nos podemos referir, por ejemplo, a las tecnologías tipo metro, como tenemos en la ciudad, que tenemos dos líneas que atraviesan el Valle de Aburrá, una de norte a sur y otra del centro hacia el occidente. Eso lo podríamos entender como los sistemas masivos, donde precisamente está orientado en, digamos, altas capacidades, en altas densidades, digamos, por metro cuadrado, movilizar personas. Obviamente esto lo que busca son eficiencias de energías, eficiencias de coste, incluso son sistemas muy eficientes en términos de contaminación medioambiental o de material particulado, pues porque obviamente con un esfuerzo energético basado en tecnologías limpias como es la electricidad, se puede movilizar un gran número de personas. Entonces ahí podríamos hablar de lo que es metro, de las tecnologías, digamos, tipo bus, tipo cable, y ahí precisamente pasamos como a la mediana capacidad o a ese componente medio. En ese componente medio uno podría decir que precisamente entran o clasifican sistemas tipo bus convencional o lo que conocemos como el transporte público colectivo. Dentro de ese modelo precisamente lo que va disminuyendo es la capacidad, que se va viendo ya incluso condicionado por las condiciones físicas de la ciudad. No todas las vías de una ciudad son capaces de, digamos, de recibir o de permitir la operación de un sistema de buses, muchas veces por radios de giro, porque precisamente pues, pueden ser vehículos grandes que no se adecúan precisamente para caber en ciertas condiciones físicas urbanas. Y también digamos que hay otras tecnologías como hoy tenemos un tranvía, como los sistemas de cables que precisamente clasifican en esa mediana. Entonces, cuando a uno ya le dicen qué es hablar de micro, realmente el concepto de micromovilidad pues se viene apropiando más o menos hace unos 3 años, y hablamos de todo el conjunto de lo que puede ser una bicicleta, de lo que puede ser una patineta, de lo que puede ser un triciclo, de lo que puede ser un cuadriciclo incluso, o una persona que vaya en patines, que vaya en un skate. Digamos, estas modalidades de 2 ruedas que incluso pueden ser motorizados o no motorizados, que encontramos incluso a nivel mundial, pues todavía hay motorización de combustión interna, bicicletas que tienen este modelo de asistencia de pequeños motores, por ejemplo, de 2 tiempos,
o adicionalmente, digamos, lo que sería una patineta que no tiene motorización. Entonces, micromovilidad nos refiere a estos modelos de movilidad específicamente, que incluso más adelante les voy a contar un poco por ejemplo, cómo Cosmic coincidió el universo de micromovilidad, por así decirlo. Pero digamos que siempre asalta una pregunta muy importante. Esto sucede en muchas conversaciones, en escenarios académicos, y es, si hablamos de micromovilidad, por ejemplo, en el término de scooters, patinetas, triciclos, bicicletas, ¿dónde queda, por ejemplo, el vehículo particular? ¿Dónde queda la motocicleta? ¿Dónde quedan estos medios que precisamente tienen una motorización, que puede ser incluso hoy en día eléctrica, híbrida, pero que no necesariamente son micro? Digamos que ahí hay una línea muy delgada entre lo que nosotros denominamos esa transición entre la mediana y la micromovilidad, o la movilidad de media capacidad y la de microcapacidad, pues que generalmente son de viajes unipersonales o máximo de 2 personas, pero digamos que hay algo que lo hace muy interesante, y es que hoy en día, por lo menos, el vehículo particular y la motocicleta entran en esa categoría de el viaje particular, el viaje de la tenencia, el viaje donde soy dueño del vehículo. Y aquí es, digamos, donde la micromovilidad hace unos años logró literalmente hackear la movilidad de las ciudades, logró literalmente llegar a eso de lo que queremos hablar hoy, es cómo empezó a reducir brechas entre la movilidad. Y es que precisamente dentro del ejercicio, digamos que hoy en la teoría clásica de transporte, teoría de hace 50, 60 años, que incluso es una teoría muy nueva, digamos que todavía seguimos en un ejercicio de ciudades, de componentes urbanos, donde el transporte público, colectivo, pensado desde lo masivo, desde la gran capacidad, sigue compitiendo con el vehículo particular o con la moto particular. Y si ustedes han tenido la capacidad de recorrer países en cualquier parte del mundo, sea latinoamericano, sea del norte, sea europeo, sea asiático, todas las ciudades hoy en el mundo siguen peleando contra el mismo estigma, el estigma de vehículo particular versus el transporte colectivo, la tenencia de lo propio versus lo público y lo colectivo. Y ahí, digamos que esto es una batalla que definitivamente no se ha ganado, no es que se haya perdido, simplemente no ha sido bien enfocada, y fue donde la micromovilidad apareció precisamente a cerrar esa brecha. Y es que la micromovilidad sí permite tener el complemento específico de un viaje de larga instancia, de lo que denominamos largo aliento, por ejemplo, en términos de un sistema tipo metro, donde tú vas a viajar más de 10 kilómetros, del orden de los 20, 30 kilómetros en promedio, pues el complemento es cómo hoy en día se llega a una estación del metro. Y esta pregunta, créanme, se la hacen los urbanistas, se la hacen los operadores, se la hacen los gobiernos a nivel mundial, y es: cuando implementemos un sistema de transporte, ¿cuál va a ser la clave para tener demanda? Y la clave para tener demanda, aunque esto tiene mucha ciencia detrás, pues hacer modelos descriptivos, predictivos de demanda, de validar variables de disponibilidad a pagar, desarrollo de suelos, lo más importante es cómo llega la gente al sistema de transporte. Y hoy podemos decir que más o menos entre el 60 y 80% de los sistemas masivos del mundo, de los sistemas de transporte de mediana y alta capacidad, se alimentan de personas que llegan a pie. Y esas personas que llegan a pie generalmente o han hecho 2 trayectos antes, generalmente pueden haber tomado un trayecto en bus, pueden incluso haber compartido un auto con un compañero, una motocicleta, y terminan caminando el último trayecto. Entonces, esa parte es donde la micromovilidad empezó a responder precisamente a lo que también podríamos decir que son microtrayectos, o a lo que se conoce también a nivel mundial como los trayectos de primera y última milla, que incluso van mucho más allá de ser una milla. Muchas veces hay personas que están dispuestas a caminar hasta 2 kilómetros, incluso 3 kilómetros, para llegar a una estación de un sistema de transporte, pero no solo están dispuestos, sino muchas veces obligados, porque las ciudades no tienen la cobertura suficiente en términos de oferta de movilidad. Entonces, con ese concepto, digamos que la micromovilidad se empieza a afianzar precisamente como ese elemento que empezó a llenar brechas, como ese elemento que se empezó a concebir incluso competitivo en términos de ¿qué? De tiempo. Es flexible,
comparado con los sistemas de transporte tradicionales. Si tú vas en una bicicleta, prácticamente puedes tomar cualquier calle. Digamos que siempre la recomendación incluso que nosotros hacemos a niveles operativos y a nivel mundial en todas las ciudades donde hoy tenemos, digamos, desarrollos de micromovilidad muy exitosos es, obviamente, entre todo hay normas, hay cultura, hay unas condiciones específicas porque no es lo mismo, pues obviamente ir en un sentido de circulación de bus, de metro y tomar una bicicleta y simplemente ir en contravía. Esto también tiene sus comportamientos, pero la flexibilidad, digamos que hoy en día es uno de los grandes atractivos y siempre y cuando en modelos de transporte uno sea capaz de solucionar la necesidad de viaje entre origen y destino, esa siempre va a ser la solución más atractiva. Es lo que la persona va a buscar precisamente e incluso va a aumentar la disponibilidad a pagar, teniendo presente que hasta la persona puede hacer de bajos recursos. Ahí hay un ejemplo que a mí me gusta mucho poner y es que cuando nosotros o cuando salíamos, porque en esta nueva normalidad del COVID seguramente muchos estamos en casa, pero cuando salíamos a nuestras oficinas y digamos que íbamos un poco tarde en la mañana, ¿cuál era la opción más práctica para llegar al trabajo? Si generalmente usábamos transporte público o el que tenía vehículo tenía un pico y placa y viajaba en otro medio, generalmente ¿cuál era la opción más práctica y más rápida si estábamos cortos de tiempo? El taxi. Generalmente, digamos que eso es lo que sucedía y sucede en las principales ciudades del mundo, sucede en las intermedias, precisamente porque el taxi hoy, siendo un vehículo motorizado, permite o da la flexibilidad de llegar al origen del destino, el modelo puerta a puerta. Y cuando tenemos la disponibilidad a pagar, precisamente cuando el motivo de viaje lo amerita. Entonces, si a mí me dicen, el trabajo es una de las variables, digamos, en promedio de mayor importancia digamos, en la condición de vida, en el día a día de las personas, pues está el ámbito familiar, está el ámbito laboral y generalmente está el ámbito del ocio. Cuando una persona va a trabajar, valora mucho el tiempo, valora mucho los minutos precisamente que dedica a esa gestión y valora mucho el dinero invertido. ¿Por qué? Porque obviamente pues es el mismo ejercicio de trabajar el que te remunera precisamente para desarrollar tu núcleo familiar y desarrollar tu, digamos, modelo de ocio. Entonces, en este modelo, que es el ejemplo que a mí me gusta, cuando una persona dice, bueno, encuentro un taxi, hoy puedo encontrar incluso alternativas de lo que se conoce como el street hailing, que es Uber, que es Cabify, todas estas modalidades que incluso a nivel mundial precisamente fueron disruptivas y fue como ese primer gran cambio de la industria donde se dijo, oye, la tecnología precisamente fue la primera herramienta para cerrar brechas, ahora viene algo diferente y es el micro. Entonces, cuando una persona tiene la posibilidad de encontrar un auto, sea un taxi, un Cabify, un Uber, y tiene una patineta o una bicicleta al lado, ¿qué considera uno? Uno puede decir, pues en el auto, en promedio puedo demorarme 15, 20 minutos en un trayecto corto, en lo que denominamos una carrera mínima, pero va a estar condicionado, por ejemplo, a la congestión. ¿Por qué? Porque la capacidad de nuestras ciudades precisamente no fue pensada para el auge que tuvimos en el vehículo. Fue pensada en términos de conectividad y obviamente siempre hay un ejercicio en donde lo público va más lento que la demanda privada. O sea, la infraestructura crece más lento, el presupuesto es limitado. Si a mí me ponen una patineta en donde yo puedo recorrer el mismo trayecto, incluso en menos minutos, y estoy pagando hasta variables de valor muy similar, perdón un segundo, estoy pagando variables de valor muy similar, seguramente la micromovilidad va a ser la opción más óptima. Esto, digamos que lo tuvieron oportunidad de ver los primeros modelos en Latinoamérica, incluso siendo muy disruptivos, el tema era cómo se usa eso, cómo una patineta, como algo que inicialmente incluso empezó hace algunos años, como una moda muy asiática, precisamente yo creo que a muchos de nuestros hermanos, hijos, les tocó alguno de estos regalos en diciembre, que no eran las motorizadas, era el scooter precisamente de propulsión humana a pie, pero que incluso muchas personas en las universidades optaron por ellas. Entonces, la micromovilidad, cuando uno empieza a hacer el comparativo, digamos que tiene variables muy positivas respecto a los otros modos de transporte, sin necesariamente competir contra ellos. Y ahí es donde, digamos, nosotros desde Cosmic quisimos hacer una apuesta, digamos, en términos de abrir un portafolio. Aquí, digamos que es donde yo les quiero contar un poco precisamente
de nosotros cómo estamos orientando el ejercicio y sobre todo para que de pronto muchos de ustedes que no han visto, porque en palabras no es lo mismo, pues entiendan qué significa hablar de micromovilidad y obvio, no solo micromovilidad, sino cómo se acompaña de tecnología. Entonces, permítanme un segundo, les voy a compartir pantalla, por favor. Si tienen alguna pregunta, este es el momento para que vayamos aprovechando, vamos hablando mientras yo cargo la presentación. ¿Listo? Listo. ¿Me confirman que ahí ven mi pantalla? ¿Sí? Sí, la estamos viendo. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, dentro de este ejercicio, precisamente como introducción de Cosmic, de lo que nosotros visoramos como un universo de soluciones de micromovilidad compartida, digamos que entran tres conceptos muy importantes. Entonces, ya abordamos lo primero que fue el concepto de cómo precisamente la micromovilidad está posicionándose comparado o incluso cómo está, digamos, suplementando lo masivo, lo macro y lo de mediana capacidad. Ahora, para hablar de micromovilidad hay algo que es muy importante y fue muy disruptivo y es hablar de movilidad flotante. Movilidad flotante precisamente fue un concepto que evolucionó de los primeros sistemas de movilidad compartida a nivel mundial, pero que tenían estaciones fijas. Para ponerles un ejemplo, es la evolución de lo que pudo ser o de lo que es en este momento el sistema en cicla, por ejemplo, el sistema de bicicletas públicas en cicla que tenemos en la ciudad o el sistema de bicicletas públicas Belip en París, uno de los más famosos, o el de Santander en Madrid, o los sistemas de bicicletas públicas que se implementaron incluso en Londres, precisamente con el acompañamiento de bancos o de Clear Channel de grandes compañías, por ejemplo, publicitarias. ¿Qué es lo importante de eso? Que la movilidad flotante, digamos, fue disruptiva en el proceso precisamente de permitir, y reitero, el ejercicio del puerta a puerta. Cuando tú tomabas una bicicleta de un sistema tradicional basado en estaciones, generalmente pues tú llegabas, tenías alguna modalidad de desbloqueo, hay sistemas de bicicletas públicas digamos de primera generación donde simplemente pues tenías una lista, alguien te lo prestaba, tenías un impulsador, a sistemas más robustos que incluso hoy ya dependen netamente de la tecnología, de una aplicación y que te permite desbloquear y utilizar una bicicleta. Algunos con pago, algunos subsidiados por las administraciones públicas, pero que principalmente tenías que hacer el mismo ejercicio o responder la misma pregunta de un sistema masivo. ¿Cómo llega la gente a usar el sistema? Seguro te tocaba caminar a una estación donde estuvieran las bicicletas. Cuando terminabas el viaje tenías que retornarla y tenía dos variables fundamentales que hoy en día se siguen presentando. Es que llegues a la estación y si no era un sistema, digamos, fundamentado en tecnología muy avanzada, no sabías si había disponibilidad de bicicletas. O sea que llegabas y te encontrabas con la posibilidad de no tener un vehículo a tu disposición. Ahí, ¿qué sucede? Volvemos al mismo paradigma de si voy para el trabajo, si generalmente yo me voy en una bicicleta del sistema público, ¿qué hago? No hay ninguna, tomo un taxi y digamos que eso me lleva otra vez al paradigma de la combustión, al paradigma de, digamos, de la movilidad individual bajo modalidades no muy sostenibles. En el caso, digamos, de la entrega, si llegabas a una estación y estaban totalmente llenas, tenías que buscar una segunda estación cercana. Esto ya significa que te estabas desviando de la zona más cercana a tu lugar de destino. Esto se conoce como una impedancia negativa, que se carga en minutos, que se carga desde mal genio, que se carga en 1000 variables que precisamente afectan este tipo de movilidad y que hacen que deje de ser atractiva cuando sucede una vez, dos, tres veces y se vuelve reiterativo. Así, digamos que cuando uno habla entonces de movilidad flotante o de los sistemas dockless, ¿qué permite? Sistemas que pueden estar ubicados en cualquier parte de la ciudad y que al ser ubicados mediante la tecnología, o sea, que pueden ser rastreados mediante tu celular en una base de mapas, precisamente como hoy en día nos lo permiten muchas aplicaciones, ubicarlo de manera muy cercana a nuestra ubicación o incluso reservarlo previamente, es lo que ha permitido que precisamente esto empiece a cerrar brechas, porque reiteramos, elimina todas las impedancias negativas, elimina todos esos factores negativos de los sistemas de base fija
de los sistemas lineales o de los sistemas que no son flexibles. Entonces, en este contexto, digamos que hablar de movilidad flotante fue la gran disrupción que hizo la micromovilidad y donde empezó a decir, bueno, esto es una alternativa privada, es una alternativa donde si se da la disponibilidad a pagar por flexibilidad, por responder a orígenes y destinos, por responder a tiempos de viaje menores comparados con el tráfico tradicional y obviamente, pues digamos, por el ejercicio incluso que se vuelve en muchas ciudades, lo han dicho, es cool, o sea, es chévere, es divertido viajar en uno de estos vehículos. Digamos que así como han salido muchos estudios a nivel internacional que las personas que van en bicicleta al trabajo son más felices por la simple sensación de sentir el viento en la cara, del pedaleo, de estar en más contacto con el espacio público. Lo mismo sucede, digamos, con una patineta, con una bicicleta de aceleración totalmente eléctrica o con cualquier otro vehículo como una persona que vaya en patines. Entonces, esto incluso, digamos que de manera cultural se vuelve muy atractivo, se vuelve muy interesante y es donde ya decimos, entonces, sistemas de micromovilidad que cierran la brecha, sistemas que son de flujo libre y tercero, sistemas que están amparados por la tecnología. Digamos que ese es el gran componente, digamos que el que permite cerrar esa gran brecha en términos de movilidad y es si la tecnología es la que a mí me permite, primero, acceder al vehículo, ubicarlo en cualquier parte, es la que me permite incluso pagar, no dependo de un efectivo, no dependo de una tarjeta en tecnología sin contacto, con contacto o RFID precisamente que tengo que llegar a validar, a recargar a otro punto, sino que todo está en mi celular, que hoy precisamente es una de las grandes disrupciones tecnológicas porque prácticamente toda nuestra vida está en el bolsillo. Entonces, al tener esos tres componentes, micromovilidad, flujo libre y tecnología, digamos que se cierra una brecha muy importante en términos de movilidad de las ciudades. Y hoy, digamos, incluso nosotros queremos hablar de una cuarta, que ya lo vamos a ver más adelante, y es el ejercicio del distanciamiento social. Cómo, por ejemplo, la micromovilidad está respondiendo de manera, y lo podemos decir, masiva a las necesidades de reactivación económica, a las necesidades de transporte de las ciudades en la nueva movilidad, en la nueva pospandemia, precisamente resultado del COVID a nivel mundial. ¿Y esto es resultado de qué? De que los sistemas masivos, que siendo muy eficientes en altas densidades, se han limitado a capacidades, incluso algunos han llegado a decir, solo operamos hasta el 20% de la capacidad porque se necesita distanciamiento social al interior, en estaciones, en vagones, en cabinas, en buses. Entonces aparece ahí sí una nueva alternativa como la micromovilidad para cerrar esas brechas. Entonces, todo ese universo, para resumirlo, aquí a la izquierda nosotros tenemos scooters, tenemos bicicletas, tenemos diferentes modalidades de carga, de delivery, y a la derecha, como les decía, pues está todo el universo de soluciones tecnológicas. Esto es lo que nosotros hemos entendido desde Cosmic para contarles un poco y fue precisamente fusionar la micromovilidad con un modelo de flujo libre y con una plataforma lo suficientemente robusta para permitirle a un usuario una experiencia totalmente transparente donde encontrara variedad de vehículos, donde tuviera facilidad de pago, donde tuviera la oportunidad de interactuar con la red y obviamente pues que el tema no fuera una impedancia negativa, sino que se convirtiera más en una experiencia de servicio. Porque digamos que ahí entra el concepto de precisamente hacia dónde está migrando la movilidad. La movilidad se tiene que convertir más en un commodity, en algo positivo, en algo del día a día, que en una necesidad que requerimos para trabajar, para estudiar. La movilidad hoy es parte del día a día, pero siempre terminamos incluso encasillándonos en esta expresión que a mí me gusta mucho, que usamos en Medellín, el motoneto o el usuario de la motocicleta, el del transporte público, el usuario de transporte público, el de metro o el de vehículo particular. Y realmente la movilidad es un condicionante muy grande de cómo llevamos el estilo de vida. Y a mí me gusta, por ejemplo, hacer ese ejercicio y es ¿qué se necesita para que una persona abandone el vehículo particular? Una persona que haya usado su vehículo particular por 10 años para ir al trabajo todos los días. ¿Qué se necesita, por ejemplo, para que realmente abandone el vehículo particular? Y no quiero decir que lo abandone por completo como si el vehículo particular fuera malo, pero que diga, bueno,
2, 3 días a la semana puedo tener unas condiciones de viaje diferentes, desde una bicicleta, una patineta, un medio asistido en aceleración eléctrica, en donde yo viva la ciudad, en donde aporte al medio ambiente, en donde se abogue a la sostenibilidad y que realmente cambie los hábitos. Pues ahí empieza a responder precisamente esa reducción de brecha, que respondas al origen y al destino. Digamos que por eso el transporte público no ha sido capaz de, como les decía al principio, responder a esa teoría clásica del transporte de el vehículo particular versus el público, porque no va a ser capaz de responder al origen y al destino. Adicionalmente al tema de estatus que otorga hoy el vehículo particular, que es un tema muy cultural, muy social, que es simbólico y que adicionalmente, pues, el estar en un vehículo, en tu propia burbuja, tener tu música, las comodidades que hoy brindan, desde un aire acondicionado hasta una silla con masajes, pues digamos que siguen haciendo, digamos, atractivo este modelo. ¿Qué sí puede lograr uno? Y hoy se ha hecho una transición incluso muy importante que han logrado los sistemas de bicicletas públicas a nivel mundial. Pues seguramente hace 10 años, cuando uno veía a alguien en bicicleta por Palmas, decía, seguro es un obrero que va para una construcción. Hoy, cuando vemos a una persona en bicicleta en la calle, con un traje bien vestido, se vuelve aspiracional, se vuelve interesante. Y lo mismo sucedió en los últimos 2, 3 años con el resto de actores de la micromovilidad, con patinetas, con los sistemas y con los tipo moped, por ejemplo, esos sistemas que son solo de aceleración, que no son de pedaleo asistido, y donde se vuelve aspiracional, donde se dice, uy, qué chévere, qué interesante utilizar un vehículo de estos, no contamino el medio ambiente, ayudo y adicionalmente tengo la flexibilidad de dejarlo en cualquier parte, porque esa es otra de las variables importantes de, digamos, de la movilidad de flujo libre, del free floating, y es que la no tenencia del vehículo me permite resolver el origen y el destino sin la necesidad de tener una zona de parqueo. Entonces no me preocupo por algo de mi propiedad, que generalmente es lo que pasa en Latinoamérica, que pueda ser hurtado o vandalizado. Entonces, en ese modelo, digamos que a mí me gusta resumir mucho cómo se ha dado la reducción de brechas. Entonces, reitero, la micromovilidad como un modelo disruptivo, precisamente, que aparece para complementar todos los medios de movilidad, que no necesariamente tiene que ser competencia de lo que ya existe. La movilidad de flujo libre, que responde a las necesidades de origen y destino del día a día, y la tecnología que permitió que eso hiciera un puente precisamente con el estilo de vida que es el celular, el que tenemos en el bolsillo. Ahora, dentro de eso, como les mencionaba, el cuarto punto que a mí me gusta mencionar y que hoy precisamente queremos traer como la brecha que precisamente se va a atacar en los próximos meses. Desde Cosmic hacemos un ejercicio precisamente de formación, de conocimiento, de, digamos, de estándares con diferentes redes a nivel mundial, de movilidad, de buenas prácticas. Y esto lo quisimos traer para hoy precisamente para ver lo que está pasando a nivel mundial. No es solo Medellín, no es solo Colombia, no es solo Latinoamérica, todo el mundo que está viviendo este modelo precisamente de COVID, de pandemia, para el que nadie estaba preparado, que nos está diciendo cómo el COVID nos reveló la forma en que la micromovilidad puede construir esas ciudades resilientes. Y a mí me gusta mucho ese término porque seguro muchos de ustedes que han trabajado en proyectos de ciudad, especialmente en el Valle de Aburrá, saben que Medellín es una ciudad resiliente, incluso es muy reconocida a nivel mundial por la experiencia de resiliencia en términos incluso de cómo la movilidad permitió ser resiliente, pararse de nuevo resultado de la violencia que vivimos en los 80 y en los 90, y cómo hoy, por ejemplo, la micromovilidad le está permitiendo ser resiliente. ¿Por qué? Porque en esta foto lo vemos muy claro, hay distanciamiento social. Es un solo vehículo para una persona, se da el distanciamiento social y desde que se cumplan parámetros adecuados, culturales, de comportamiento, digamos que se consolida como una muy buena alternativa de movilidad. Portales, por ejemplo, como Intertraffic, que es una, digamos, una de las franquicias que hace una de las ferias a nivel mundial cada 2 años más grande en términos de movilidad y que precisamente trabaja desde lo masivo, la mediana y esta baja capacidad, esta micromovilidad, digamos también cómo incluso el COVID está llevando a que las ciudades piensen en nuevas innovaciones. Y no sé si ustedes en días recientes, estamos hablando de unas 2, 3 semanas máximo, no sé si empezaron a ver las noticias, Bogotá, Medellín principalmente, cómo obligó a las municipalidades precisamente a adelantar sus planes de ciclorrutas.
¿Qué quiere decir esto? Convertir calles que estaban destinados al parqueo, que estaban destinados a la circulación vehicular, las convirtieron, unas de manera temporal, otras definitiva, pero aumentaron la red orientada precisamente a micromovilidad, a una bicicleta, a ir en patinetas, a ir en triciclos, a ir en cualquier medio, precisamente diferente a un auto particular o a una motocicleta o al sistema masivo, para mejorar conectividad e incluso mejorar las distancias de viaje. O sea, pensando más allá de 1 milla, estamos hablando incluso conectividades de 2, 3 y hasta 5 kilómetros. Y otros muy, muy importantes de cómo, por ejemplo, los vehículos de 2 ruedas y eléctricos, pues nos dicen que serán los grandes vencedores tras el COVID. ¿Por qué? Porque también se generó un pánico generalizado, hay que decirlo, digamos que el tema de la palabra pandemia por sí misma transfiere, digamos, desde su connotación un tema de pánico, y es que la gente no quiere viajar en los sistemas masivos, ya fueron legalmente y digamos operativamente limitados a una operación máxima en términos de capacidad, pero la gente con este miedo colectivo precisamente no quiere compartir muchos espacios públicos y digamos que es lo que hace el transporte masivo. Entonces esto que nosotros lo empezamos a ver como una de esas grandes oportunidades, vimos precisamente cómo empezar a desarrollar todo un modelo de micromovilidad, de lo que ya venía ese primer pivote, que fue, aparecen las scooters, generan un boom precisamente en la movilidad, y ahora incluso cómo responden al distanciamiento social y cómo ese nuevo boom esta va a ser la herramienta sostenible. Tenemos la mejor herramienta en décadas, podemos decir, en donde las ciudades van a poder tomar las mejores decisiones en términos de movilidad sostenible. Y es precisamente potenciar, propiciar los espacios, las discusiones, la normativa, la operatividad y la aceptación para que soluciones fundamentadas en movilidad eléctrica, fundamentadas en el distanciamiento social, permitan que la reactivación se haga precisamente desde el estilo de vida de una persona que toma decisiones de moverse de manera más inteligente. Entonces, esto es un poco, digamos, de lo que queríamos hablar hoy en día. Ya con esto, digamos que yo termino como esta parte concreta de la presentación, y si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto, y ya nos adentramos un poco más en todo este universo de la micromovilidad. Hola. Sí, hola. No, profe. ¿Quién está por ahí? ¿A quién sigo? Gustavo. Gustavo, ¿qué más, Gustavo? ¿Bien o no? Bien. Bien, bien. ¿Cómo vas? Bien, todo en orden. Yo tengo una pregunta respecto a no solamente el tema de micromovilidad, sino pues cómo se está planteando todo el distanciamiento social en el transporte público y todo. ¿Cómo afecta o cómo va a afectar este tipo de situaciones? Cosas como, por ejemplo, la planificación urbana, ¿cierto? Planes parciales, la movilidad relacionada a los planes parciales, planes de desarrollo, POTs, etcétera. Bueno, yo creo que esa es una pregunta muy, muy buena, y voy a responder en primera instancia con la parte fácil, y es: definitivamente nadie estaba preparado para esto. Yo creo que es un llamado a nivel mundial en donde se le está diciendo a los planificadores que generalmente tenían una visión muy interesante siempre de largo plazo. De largo plazo es, pensemos por ejemplo, sistemas estructurantes de ciudad en donde se crea una red de metro que por lo menos dure los próximos 100 años. Pero lo que estamos viendo es que la tecnología, los cambios climáticos, temas como enfermedades como el COVID, la misma información que proviene de la tecnología, que precisamente también ha generado sobreinformación de COVID, que ha generado pánicos extras, que ha generado incluso desinformación. Esto está haciendo un llamado muy importante a que los nuevos planificadores que piensan los planes de ordenamiento territorial, las herramientas de organización del suelo y de aprovechamiento, digan: ahora nuestros plazos tienen que pensarse en el corto, o sea, tienen que pensarse en lo disruptivo. Recuerden que el término planeación o la planeación como tal, incluso en su componente teórico, está dicho y está justificado. Es: la planeación se hace
para estar preparados a las incertidumbres. No necesariamente la planeación se tiene que cumplir. Entonces, ese término que yo creo que tenemos que empezar a planear de manera más estructurada, planear para el corto, es decir, seguramente el 2021 nos va a sorprender con algo más disruptivo en términos de tecnología, en términos de movilidad. Estamos viendo mucho, por ejemplo, cómo hoy hay un ejemplo que a mí me gusta mucho de lo que está pasando con industria del entretenimiento. Los grandes festivales, por ejemplo, electrónicos a nivel mundial se están digitalizando, están desarrollando realidad virtual, están diciéndole a la gente, pues ya no vengan, por ejemplo, a Europa, no vengan a un Estados Unidos a una fiesta, sino que te mandamos un kit, lo digitalizamos, lo virtualizamos y te conectas ya no con 60.000 personas, sino con 2 millones de personas. Entonces yo creo que eso, primero entonces responder a una planificación de corto plazo, ser muy abiertos precisamente a lo disruptivo, a nuevas tecnologías y obviamente pensar en el largo plazo, y es que las ciudades, por ejemplo, tienen que estar más abiertas a ese tipo de soluciones. Una de las realidades que vimos a nivel mundial es que lastimosamente, y lo digo con conocimiento de causa, nuestros planificadores vienen de ser ingenieros de la anterior hora de la movilidad, la ola de la movilidad que fue pensada en el manual de diseño de vías para ciudades en términos de capacidad vehicular, y obviamente cuando llega una patineta, una bicicleta, aparece como modelo disruptivo y, por ejemplo, empieza a ocupar el espacio público, generó más miedo que una apertura de estudiarlo y validarlo como una nueva solución. Entonces, es algo, yo creo que ahí la apertura es, la respuesta definitivamente es un llamado, es algo que tenemos que revisar y precisamente yo creo que está generando el cambio, generó el cambio de la manera no más sana. Tuvo que darse el COVID precisamente para que alcaldías rígidas, y lo digo en términos de normativa, como Bogotá, como Medellín, dijeran, ok, hagamos más ciclorrutas, flexibilicemos la norma, recibámoslo y veámoslo como una alternativa. Pero yo creo que también es una enseñanza muy válida de cómo precisamente estas oportunidades definitivamente siempre dejan algo bueno. No sé si con eso respondo a tu pregunta, Gustavo. Sí, sí. Listo. Claro, muchas gracias. Perfecto. No sé si tenemos alguna otra pregunta por aquí. Hola Camilo, Juan Pablo Ortega, ¿cómo vamos? Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, Bien, hermano. bien, bien. Bueno, Te escucho. tú lo tocaste, digamos, en tu exposición, pero me gustaría que profundizaras un poco más desde tu conocimiento y experiencia, o sea, cómo este tema realmente se va a dar, digamos, en la post-cuarentena, o sea, la implicación que tiene todo este tema de la pandemia y demás, las distancias sociales. Me gustaría como que nos contaras un poco más tus perspectivas en esta línea, para la micromovilidad, obviamente. Bueno, yo les cuento, digamos que aquí hay un panorama que venimos discutiendo en una de las redes, digamos, de ciudades sostenibles, posiblemente más grande del mundo, que es C40, C40, que es la red que es auspiciada por Michael Bloomberg, el exalcalde de Nueva York y hoy candidato a la presidencia de los Estados Unidos, y que precisamente lo que estamos viendo es empezar con las propuestas de distanciamiento social desde la micromovilidad, incluso a escala micro, no empezar en escala macro, o sea, empezar por barrios, empezar en pequeñas localidades, sobre todo desde el modelo cultural de la confianza y el conocimiento del vecino. ¿Qué significa eso? Cuando, así como en redes sociales, y hablo en redes sociales, es de barrio, la red donde tú conoces a tu vecino, donde casi que sabes qué trabaja, sus hijos, su dinámica diaria de a qué hora sale, modelos muy latinos, por ejemplo, en nuestros barrios donde todavía tenemos la tienda de barrio, conocemos al tendero, sabemos, nos encontramos al vecino mercando. Lo primero es, empecemos a promover soluciones de buenas prácticas de distanciamiento social desde la movilidad en redes pequeñas. Las redes pequeñas generan confianza, no generan la desinformación, que es lo que precisamente se hace desde los sistemas masivos, y no genera algo que es muy dañino en términos de movilidad, que es la conciencia colectiva o el comportamiento de conciencia colectiva en movilidad. Entonces, esto incluso es teoría psicológica, pero el comportamiento colectivo en movilidad es como cuando a ti te dicen, definitivamente todos tenemos que tomar un bus, si el primero toma un bus, el segundo, el tercero, o todos están haciendo una fila para tomar un bus,
y puede que no sea la fila para el bus que yo estoy buscando, llego a hacer la fila, simplemente por seguimiento y comportamiento social. Si se dan malos hábitos, por ejemplo, empiezan a decir, bueno, pero es que, no sé, yo voy a volver al transporte público sin tapabocas, o al contrario, incluso, la más dañina de todas que nosotros estamos pensando es, vamos a optar por una venta masiva de motocicletas en la ciudad, vamos a optar por una venta masiva de vehículos de combustión interna en la ciudad. Pues esto lo que va a promover es, por ejemplo, si ya las ciudades tenían un componente crítico de movilidad, de congestión, digamos, de capacidad reducida en su movilidad, de tiempos de viaje muy reducidos, esto tranquilamente se va a duplicar. Entonces, la apuesta es, empecemos en modelos pequeños, en barrialidades donde el voz a voz genere la confianza. Entonces, ahí es donde decimos, si alguien quiere crear una red de micromovilidad, sea propia, quiere tener su propia patineta, que es una de las invitaciones muchas veces muy fuerte, tener su propia bicicleta, pues que es el medio, digamos, más sostenible junto con la caminata, y el scooter, uno podría decir, señores, empiecen en una localidad pequeña, promuevan las buenas prácticas, promuevan los viajes precisamente del reconocimiento facial del otro y que eso se convierta en un voz a voz. Cuando uno logra crear modelos de comportamiento cultural, los modelos de comportamiento cultural si se replican con lo bueno, o sea, uno es capaz de transmitir lo bueno. Entonces, ahí digamos que el llamado, y como lo decía ahorita, de lo que va a pasar post pandemia, es hoy, digamos que se hace muy oportuno, por ejemplo, tener este tipo de conversaciones en donde uno dice, es la oportunidad perfecta de cualquier ciudad posterior a cuarentena para decir, nuestra apuesta es por soluciones sostenibles de movilidad, por soluciones realmente sustentables en términos del impacto que van a generar, en términos de capacidad física, de capacidad espacial, porque yo no sé si ustedes han visto, pues digamos, como nosotros hacemos tanto sondeo de modelos, de industria, ya empezaron algunas marcas, precisamente para no dar nombres, marcas de vehículos muy grandes a nivel mundial, a decir, pues llévate tu vehículo en junio y empiézalo a pagar en el 2021, o sea, en junio del 2021. Ya ni siquiera te están poniendo tasas de interés, te dicen tasas de interés de 0 pesos, te están diciendo evítate contagiarte y móntate en la moto. Entonces, este tipo precisamente de desinformación en función de un negocio, obviamente muchas veces en función de optimizar la venta de un privado, pues no es lo más sano, pero la recomendación es sí, empecemos por un voz a voz, empecemos con el ejercicio de que hay soluciones alternativas y que definitivamente la pequeña escala es la que permite crear modelos de cultura. ¿Por qué? Porque a gran escala hay mucha mixtura de comportamientos, hay mucha mixtura de visiones y caer en una mala interpretación, vuelvo y reitero, generaría ese modelo de comportamiento colectivo sociológico en el tema negativo. No queremos que se nos genere precisamente un comportamiento negativo sociológico donde todo el mundo quiera comprar un carro nuevo porque va a ser la solución al distanciamiento social. Perfecto, gracias. Listo. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta? Erika, cuéntanos, ¿quién más tenemos por aquí? Hola, ¿me están escuchando? Yo veo que levantan la mano. Exacto. Mira, tengo una pregunta y es frente al... Tú someramente hablaste sobre el tema de la normatividad. Por ejemplo, en el uso de la... Normatividad, por un lado. Sí, yo te voy a pedir que repitas porque se está escuchando un poco entrecortado. Me disculpas, ¿listo? Ya, creo que ahora sí. Listo. Se escucha mucho mejor, claro que sí. Cuéntame. Hola. ¿Ahora sí? Sí, se escucha súper bien. Que te estaba diciendo que en el tema de la normatividad, al menos acá en Medellín, ¿cómo va ese tema? Uno. Y por el otro lado, en el tema de la geografía de la ciudad, pues las bicicletas ya sabemos que para subir las lomas básicamente tienen que ser eléctricas y aún así causa un poco de dificultad o se tiene que tener cierta preparación. Con las patinetas, ¿cómo funcionan en esta geografía? Listo, perfecto. Bueno, te cuento. En términos de normatividad,
digamos que ya hoy en día, incluso realmente lo que existe es que normatividad es una circular. Las circulares generalmente las emiten los secretarios. Digamos que esa no es una norma, incluso implícitamente no es una norma. Una circular realmente es de carácter informativo, en donde se hacen unas recomendaciones precisamente para la adecuada operación o circulación en sistemas de micromovilidad. Especialmente Medellín hizo una para el año 2019, si no estoy mal, digamos que su última actualización fue en noviembre del año 2019, se hicieron unas mesas en donde participaron muchos actores que estaban pensando en el tema de micromovilidad, que ya estaban, digamos, a nivel mundial incluso corriendo bastante, y digamos que hoy existe una normativa muy básica que lo que pretende precisamente es evitar malos comportamientos de parqueo, de estacionamiento. Son muy básicos, como decir que una persona no deje una patineta o una bicicleta de flujo libre bloqueando un hidrante, sobre todo porque incluso eso está prohibido en el Código Nacional de Tránsito. O sea, tú, por ejemplo, no debes ni poner una motocicleta o un vehículo bloqueando un hidrante en la vía. ¿Por qué? Y creo que todos lo hemos hecho, y lo digo, lo hemos hecho por desconocimiento muchas veces de la norma, pues porque cuando haya una situación de incendio, de emergencia, el vehículo de bomberos debe tener el espacio suficiente para parquear y conectarse a la fuente de agua. Entonces, esa es una. No bloquear, por ejemplo, entradas y salidas de viviendas, de comercios, de establecimientos, de cualquier establecimiento público o privado de la ciudad, y principalmente no bloquear lo que se conoce como la franja de circulación del espacio público. Cuando tú haces un andén o cuando, digamos, tienes una condición de andén de ciudad, uno tiene borde de vía, digamos que es ese borde de andén, y tiene el otro extremo contrario, que es la fachada, donde puedes encontrar una vivienda, un local comercial, un edificio. Y dentro de eso hay dos franjas básicas, una que es la de amoblamiento, donde encuentras árboles, donde encuentras basureras, encuentras bancas, y la de circulación, que generalmente es como la zona libre. Lo que estaba pasando a nivel mundial, y digamos que fue más falta incluso de culturización, de hacer eso que yo les decía, de empezar pequeños pilotos, de llevar el mensaje de cómo se usa, cómo se parquea, es que la gente la está dejando en la zona de circulación. Y cuando tú vas en zona de circulación y ya no tienes una, sino que tienes 10 patinetas, que simplemente por el ejemplo contrario de malas de rebaño sociológico es, pues si alguien la dejó ahí, yo soy el segundo, la dejo, soy el tercero, pues seguramente ahí se puede dejar, y yo soy el décimo, pues si ya la dejaron 9 personas, seguro a mí no me van a multar y no me van a decir nada por ponerlo ahí. Entonces hoy es más un tema de una circular de recomendaciones del espacio público, no hay una prohibición. Precisamente el Código Nacional de Tránsito colombiano, que es la ley 769 de 2002, que tiene ciertas actualizaciones, al contrario, reconoce las patinetas o los vehículos de ruedas como un sistema de movilidad a nivel país. Está reconocido, no es ilegal. Digamos que lo único han sido las malas prácticas que se han dado a nivel del espacio público. De resto, no hay nada que precisamente, digamos, ilegalice el uso o la práctica de este tipo de movilidad. Y respecto al componente geográfico, esa es una pregunta súper interesante, porque yo creo que es uno de los mitos más chéveres de romper a nivel de movilidad eléctrica. Y digamos que aquí yo me emociono un poquito con lo que es la parte técnica y teórica, y es cómo funciona un motor eléctrico. Digamos que un motor eléctrico precisamente lo que tiene es que permite entregar su capacidad en el momento de acelerar, en el momento en que tú precisamente das la orden, el switch, el pedal o en el manubrio precisamente de entregar la potencia. Un motor eléctrico, por su condición, porque la energía está ahí disponible, puede entregar una curva de aceleración inmediata. O sea, tú vas a tener la capacidad de superar cualquier pendiente. Eso sí, digamos que hay una condición muy importante que depende mucho del bateaje, bateajes que incluso esto ya lo discutimos a nivel nacional, incluso yo hice parte de las mesas de discusión nacional, para ciudades con baja pendiente, ciudades muy planas, digamos que bateajes hasta 250 son muy buenos. Esto quiere decir que tienes una capacidad de respuesta interesante, pero que no necesitas superar altas pendientes. Ahora sí,
En ciudades como Medellín, Armenia, Pereira, lo que dijimos a nivel nacional, y ahí es donde, por ejemplo, entonces uno se debe asesorar muy bien al momento de buscar un vehículo, es de 350 vatios en adelante. ¿Qué significa esto? Pues que vas a obtener una capacidad de respuesta de aceleración mucho mayor, una entrega de potencia mucho mayor y te va a permitir superar prácticamente cualquier pendiente. Y hoy uno puede decir, vehículos, por ejemplo, como los de Cosmic, que nosotros nos adecuamos a eso, son de 350 vatios y te permiten superar pendientes incluso del 20%. Si ustedes hablan de pendientes del 20% y lo pasan a grados, son más o menos 36 grados, o sea, es un grado de inclinación muy importante y prácticamente está homologado con el mismo grado de inclinación que sube un vehículo en ruedas neumáticas, que es el 20-22%. Eso comparado, para decirte que es el paradigma que a mí me gusta romper, entonces un vehículo eléctrico, dependiendo de su bateaje, siempre te va a entregar el 100% de su capacidad y potencia. Un vehículo de combustión interna, si lo has manejado, una moto, ¿qué hace la combustión interna? Precisamente toma el combustible, lo prende, sea por chispa o por compresión, que son los sistemas tipo diésel, y esa combustión es la que impulsa los pistones del motor y transfiere la potencia. ¿Qué es lo que sucede en un sistema de combustión interna? Que generalmente el combustible no se quema completo, por eso es que no son eficientes, por eso es que hay residuos al medio ambiente y material particulado, y por eso existe un exhausto o un tubo de escape, porque se tiene que dejar salir lo que no se quemó, que son gases, que son incluso muchas veces cuando los vehículos no están en las mejores condiciones mecánicas, botan hasta gasolina a la vía, no haciéndola muy segura para la conducción, o botan aceites. Entonces, un vehículo de combustión interna muy eficiente, o sea, estamos hablando de tecnología ya tipo Euro 6, digamos que es capaz de consumir hasta el 70-80% del combustible, o sea, hacerlo eficiente, y uno de movilidad eléctrica al 100%. Y uno que la mayoría de nuestros vehículos son Euro 3 y Euro 4 está en el 60%. O sea, si tú compras incluso, no voy a decir la marca, pero hoy hay una marca en Colombia que se vendió mucho, que son tecnologías Euro 2. Esto significa que la efectividad del motor de combustión puede estar tranquilamente en el 40-50%. O sea que tú estás botando la plata de gasolina que con la que estás tanqueando ese vehículo. O sea, literalmente la estás quemando y tirando a la calle. Entonces, eso precisamente el vehículo eléctrico rompe ese paradigma, tiene toda la disponibilidad de energía y obviamente incluso, solo para que lo sepas, existen a nivel mundial desde hace muchos años, por ejemplo, motores diésel eléctricos. ¿Qué hace un motor diésel eléctrico? Por ejemplo, el arranque se hace en diésel y termina operando electricidad o viceversa, o el arranque se hace eléctrico y termina operando en diésel para hacer modelos híbridos. Eso, digamos que siempre el eléctrico va a ser más eficiente y te va a permitir superar incluso cualquier pendiente. ¿Con eso respondo a tu pregunta o fui demasiado técnico? Tú me dices. Pues un poquito técnico, pero ya vamos comprendiendo un poco más del tema. Me quedó con la duda frente a las patinetas que tienen más, ¿es voltaje o amperaje? Bateaje, realmente. Bateaje. Por así decirlo, sí. Sí, si tiene más bateaje para asumir las pendientes, Ajá. te entendí que tienen entonces mayor velocidad. Sí, incluso tenderían, sí, digamos que eso es algo que tiende a estar relacionado precisamente a mayor capacidad de aceleración, la curva de aceleración es más constante, puedes desarrollar más velocidad. Pero, como lo decía ahorita, una de esos tres componentes que se sumó para la reducción de brechas, que es la tecnología, o incluso desde el celular o desde aplicaciones, digamos, ya más específicas, uno puede regular incluso la velocidad de este tipo de vehículos. Uno ya puede regular la velocidad de una patineta, puede regular la velocidad de una bicicleta, de una moto eléctrica. Digamos que eso se permite y eso empezó a aparecer en la industria de una manera muy interesante cuando precisamente empezaron a aparecer las primeras normativas para motocicletas eléctricas. ¿Por qué? Porque eran motocicletas de mucho poder, que se empezaron a validar en algunas ciudades, no en todas, porque en algunas llegaron, digamos, unas de un bajo poder para conservar las velocidades, pero que lo que se dijo fue, mira, en la ciudad lo máximo que vamos a permitir de velocidad es 25 kilómetros por hora. Entonces los fabricantes abrieron la posibilidad de que, claro, podría llegar hasta 50, 60, 80 kilómetros por hora,
pero de que se pudiera regular para responder a normativas locales. Entonces, hoy en día sí, la respuesta es concretamente sí. A mayor bateaje puedes desarrollar mayor velocidad. Esto quiere decir pues que obviamente tendrás una batería más grande, tendrás un sistema de frenos que tiene que ser más responsable, que tiene que ser precisamente más responsivo en términos de distancia de frenado, y adicionalmente pues un motor más capaz que te da más velocidad, pero es totalmente regulable hoy en día, incluso nosotros lo hacemos. Por mi ¿Listo? parte, creo que ya sí quedaron las inquietudes resueltas. Sí me preocupaba el tema de la velocidad, porque pues en la bicicleta no siento Sí, que esté regulada. Yo soy una bici usuaria, ok, pero en las patinetas, pues en las patinetas no digamos que es una listo. preocupación, pero sí lo veo algo riesgoso, sobre todo en el carril, pues como exclusivo para las bicicletas, porque si tienen Sí, pues tanta listo. potencia Yo para no sé, mira, subir. por ejemplo, te digo, a nivel Medellín, la regulación está precisamente, y esto sí, digamos que a nivel nacional, todo lo que sean vehículos de locomoción eléctrica y que circulen por ciclorrutas, o sea, para la circulación en ciclorrutas están regulados a una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora y a un bateaje máximo, siempre y cuando vayan por ciclorrutas, a 350. Si tú vas por una vía convencional, o sea, si tú vas a compartir el espacio con un vehículo particular, pongamos un ejemplo, vas por San Juan y vas por la misma calzada vehicular, ahí sí no tienes restricción. Tú podrías usar tranquilamente una bicicleta de 500 vatios, de 1000, desarrollar velocidades de 30, de 40 kilómetros y no hay restricción, ya que el Código Nacional de Tránsito lo permite. Lo que sí está regulado hoy en día es especialmente en ciclorrutas, se hizo a nivel nacional y, por ejemplo, Medellín acogió la misma normativa, 25 kilómetros por hora máximo y 350 vatios. ¿Cuál es la realidad? Pues que hoy podemos decir que en ninguna parte del mundo tenemos las herramientas para validar, pues no tenemos radares de velocidad para bicicletas o scooters, solo lo tenemos para autos y no tenemos tampoco la capacidad de validar digamos, ese bateaje, porque tú puedes tener una de 500, pero modularla o limitarla a 350, como ya te mencionaba. ¿Ok? Sí, ya me queda clarísimo este tema. Muchas gracias. Perfecto, con mucho gusto. Bueno, quería preguntar si alguien más tiene alguna inquietud, comentario, sugerencia. Sí, una última pregunta. Sí. Hola, Juan Camilo, con William. ¿Qué más? Hola, William, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias. Bien, bien. Quería preguntarte, digamos, vos a la introducción de la conferencia estabas hablando del uso de este tipo de transporte, de la micromovilidad, como última y como primera y última milla, digamos, haciendo como similar a un alimentador a los transportes masivos, ¿cierto? Correcto. Lo que me alimenta trenes, vagones, buses, Transmilenio, etcétera. Pero, digamos, teniendo en cuenta una relación costo-beneficio, quizás con el desgaste de la batería, con el costo de las baterías, aunque en los últimos años ha bajado ese coste, ¿no? Pero en una relación costo-beneficio y por tu experiencia, ¿cuál es como para las personas que no la van a utilizar como de modo de alimentador, sino de transportarse a su trabajo, ya sea en una distancia no muy larga para irse a pie, pero no muy corta para manejar, como ¿qué distancia promedio uno podría decir, no, este transporte te va a generar un beneficio, o sea, de un ahorro de coste, pero que no exceda, que no tengas que viajar? No sé cuál es el promedio en las ciudades grandes, promedio de viaje debe ser de unos 3 kilómetros en transporte normal. Utilizando movilidad, ¿cuál podría ser esa distancia que uno la utilice para ir al trabajo y para regresar a la casa? Te lo voy a responder en dos variables. Te lo voy a responder en kilómetros y en tiempo, porque especialmente la movilidad se ha medido, la micromovilidad se ha medido más en términos de tiempo, precisamente por la flexibilidad que les decía al principio. Entonces, mira, incluso los sistemas de micromovilidad, hablando de bicicletas, de patinetas, generalmente están en trayectos, y esto es más rango, de los 2 kilómetros a máximo los 5 kilómetros.
Incluso las bicicletas, si las, digamos, segregamos como un componente especial, las bicicletas llegan hasta los 10 kilómetros. Digamos que ahí permitan hacer como conmutar un trayecto más largo. Si hablamos generalmente de sistemas más livianos como la bicicleta o como una moped o una bicicleta que no es de pedaleo asistido, sino que precisamente sea solo de aceleración, podemos llegar hasta los 5 kilómetros. Pero un promedio, tú lo dijiste muy bien, de los 2 a 3 kilómetros. Ahí está, pero un rango de 2 a 5 kilómetros. Y en tiempo, generalmente, digamos que estos sistemas, porque digamos, hoy como usuario es muy técnico hablar en kilómetros, yo creo que generalmente uno cuando va de la casa al trabajo, uno no mide cuántos kilómetros recorre, sino cuántos minutos se demora. Y esa es una pregunta que a mí me gusta hacer. ¿Cuántos de ustedes realmente han medido su trayecto al trabajo en kilómetros? Yo creo que todos dicen, no, yo me demoro 15 minutos, yo me demoro 20, yo me demoro 1 hora, y precisamente con eso es que hacen la planeación del día a día, con tema de tiempo. Ahí es donde aparece la disposición a pagar cuando ya no me queda tiempo para llegar al trabajo. Entonces, generalmente estos sistemas están por el orden de los 15 minutos, de los 11, en rango de los 11 a los 15 minutos. Entonces, si tú haces un símil más o menos de 2 a 5 kilómetros y de 11 a 15 minutos en promedio. Entonces, responden precisamente a esos trayectos de viaje donde tú puedes tomar la decisión de tomar un bus que se toma 15 minutos, o de no tomar un taxi que se demora los 20 o un poco más, o precisamente no ir en un sistema congestionado. Entonces, 11 minutos, de 11 a 15 minutos y de 2 a 5 kilómetros. Esa sería como la respuesta promedio. Y reitero, si segregamos solo la bicicleta, digamos que el trayecto es hasta los 10 kilómetros. ¿Está bien? Ok, vale, sí, perfecto, gracias. Vale, con gusto. Bueno, Erika, no sé si tenemos alguna última pregunta, bueno, percepciones, lo que quieran. Pues para mí es súper emocionante hablar de estos temas, es lo que he trabajado toda mi vida, y hoy poder compartir un poco de las experiencias de micromovilidad, de verdad que me place mucho con ustedes y con un público que ha hecho unas preguntas tan buenas y tan interesantes. Pues bueno, muchísimas gracias. Me queda una última duda. Pues bueno, Sí. como aquí en Medellín, que pues que tenemos unos desarrollos, digamos que un poquito más avanzados, más reglamentados, pues en Bogotá utilizan mucho más la bicicleta, en Boyacá, pues en otros espacios, pero aquí tenemos pues un poco más de kilómetros de ciclorrutas, de ciclovías, perdón. Hay algunos proyectos cercanos, no sé si tú conoces, ya no en lo público, que lo público acá se está entrando en Encicla, pues como un acopio central o público de patinetas, de bicicletas eléctricas, algo así. Pues Green estaba funcionando, pero pues, solamente en 2 sectores de la ciudad. Eso no hacía como mucho, digamos que mucha la diferencia. Pues no conozco pues los indicadores de los números, pues los kilómetros de viaje, pero se puede extender un proyecto como ese, digamos que a toda la ciudad. Pública, sí, mira, privadamente, no sé. Sí, digamos que la respuesta es sí. Me voy a adelantar a algo con la venia de Sitebee. Hay algo que se está pensando precisamente de la mano de Sitebee, como desarrollar un centro tipo receptorio, tipo modelo, precisamente que permita coger como este tipo de estaciones base que permitan como irradiar el resto de la ciudad como una opción precisamente de conectividad a sistemas masivos, como una opción de viaje completo, trayecto completo en términos de movilidad, pero estamos como apenas de la conceptualización, porque hoy, digamos que para responderte esa pregunta, la prioridad es cómo responder a una reactivación económica post pandemia, cómo la micromovilidad precisamente está buscando hackear esa gran afectación que se dio en los sistemas masivos, y que porque aunque hay personas que quieran viajar, que quieran ir al sistema metro, no lo van a poder hacer porque no hay capacidad, o van a tener que esperar mucho tiempo, y digamos que hoy todavía nosotros no tenemos modelos de horarios escalonados para entrar a trabajar. Esa es una de las propuestas que se ha hecho por años en Medellín, de que generemos horarios escalonados para, digamos, reducir la necesidad de oferta que tienen los sistemas masivos. Y digamos que sería una apuesta primero, responder a pospandemia, generar la reactivación de movilidad, reactivación económica,
y más adelantico de pronto en otra de las sesiones que ya podamos hacer presencial, pues les daremos la buena noticia, pero ya se está pensando, por ahí vamos. ¿Ahí me escuchan? Sí, no sé si de pronto perdí audio. No, te escuchamos perfecto. Era mi audio el que estaba fallando. Ah, bueno, perfecto. Bueno, Juan, no sé si tienes algo más que decir, pues qué buena noticia la que nos das. Pues será seguir pensando el tema, creando como una educación al respecto, al uso. Claro pues como que una sí. pedagogía sobre los usos, ¿no? Sí, mira, para decirles precisamente, pues Cosmic precisamente está en Medellín, se viene a Medellín y digamos que lo que pretende es ser el potenciador de esas buenas prácticas, de ese modelo cultural en donde la micromovilidad precisamente sea un aliado y no sea una competencia frente a los demás actores y que precisamente sea el transformador de estilos de vida, de variables y que no, como muy bien como lo estás preguntando, pues generar unas nuevas actuaciones desde el sector privado. Con eso, digamos que yo reitero, encantado de participar en este espacio, de escuchar sus preguntas y desde Cosmic quedamos muy, muy abiertos a cualquier conversación y obviamente precisamente por promover este tipo de ejercicios. No, Juan Camilo, gracias de verdad a ti, a Eri por ayudarnos a coordinar todo y obviamente a todos los que nos acompañaron en esta nueva edición de Aprende con Saibi. Solo quiero, pues además de reiterar el agradecimiento a Juan Camilo, confirmarles que la semana entrante, por segunda vez en la historia, Aprende con Saibi cambia de horario, es siempre miércoles a las 6, va a ser miércoles al mediodía, porque nuevamente tenemos un invitado, en este caso que está en Barcelona, Javi Creus, y va a hablar de una metodología para crear modelos de negocios disruptivos, que en este momento tanto necesitamos. Es realmente un kit, es una metodología desarrollada por su compañía que se llama Pentagrowth, las 5 palancas de crecimiento. Entonces, pues a todos los esperamos y de verdad nuevamente gracias. Bueno, encantado, una feliz tarde para todos y quedamos en contacto de cualquier cosa. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por la respuesta siempre a este espacio y los esperamos dentro de 8 días, como dijo Juan Pablo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Perfecto, muchas gracias. Feliz noche. Bye, bye. Bye, bye.